¿Sabías que el colesterol alto promueve el crecimiento de cánceres ginecológicos y de mama con estrógeno positivo? Esto se debe a derivados del colesterol que actúan como estrógeno, lo que estimula el crecimiento del cáncer. El colesterol es una sustancia serosa que se encuentra en todas las células del cuerpo y es necesaria para la producción de hormonas, la digestión de alimentos y la formación de vitamina D. Existen dos tipos principales de colesterol, el colesterol LDL, lipoproteína de baja densidad, y el colesterol HDL, lipoproteína de alta densidad. El colesterol alto, también conocido como hipercolesterolemia, es una condición en la cual los niveles de colesterol en la sangre están elevados. Así entonces, encontramos que cuando el colesterol LDL, conocido como colesterol malo, se va acumulando en las paredes de las arterias y forma placas, puede obstruir el flujo sanguíneo y aumentar el riesgo de enfermedades del corazón. Es necesario entonces que el colesterol HDL, conocido como colesterol bueno, se encuentre en niveles saludables, pues ayuda a eliminar el exceso de colesterol de las arterias y transportarlo de regreso al hígado para su eliminación. Algunas de sus complicaciones son: 1. Enfermedad cardiovascular. El colesterol alto es un factor de riesgo importante para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, como la enfermedad coronaria, el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. El exceso de colesterol puede acumularse en las arterias, formando placas que estrechan y obstruyen el flujo sanguíneo, lo que aumenta el riesgo de problemas cardíacos. Cuando una arteria se obstruye, el suministro de sangre y oxígeno a los tejidos y órganos se ve comprometido. Si esto ocurre en las arterias coronarias que suministran sangre al corazón, puede provocar un infarto de miocardio o ataque al corazón. Si la obstrucción ocurre en las arterias que suministran sangre al cerebro, puede resultar en un accidente cerebrovascular o derrame cerebral. Estos eventos pueden tener consecuencias graves e incluso mortales. Algunas medidas preventivas y tratamientos que pueden ayudar a controlar el colesterol y reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular son: 1. Dieta saludable. 2. Actividad física regular. 3. Mantener un peso saludable. 4. Evita fumar. Algunos tratamientos comunes son: 1. Cambios en el estilo de vida como dieta saludable, actividad física regular, mantener un peso saludable. 2. Medicamentos, como estatinas, fibratos, inhibidores de la PCSK9. Complicación 2. Aterosclerosis. La aterosclerosis es una enfermedad crónica que afecta las arterias y se caracteriza por la acumulación de placa en las paredes arteriales. Esta placa está compuesta principalmente por colesterol, grasa, calcio y otras sustancias. A medida que la placa se acumula, las arterias se estrechan y endurecen, lo que dificulta el flujo sanguíneo normal. Cuando los niveles de colesterol en la sangre son elevados, el exceso de colesterol puede depositarse en las paredes arteriales y contribuir a la formación de placa. Como consecuencias de la aterosclerosis podemos encontrar que a largo plazo, esto puede llevar a la obstrucción de las arterias y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como el infarto de miocardio o el accidente cerebrovascular. Complicación 3. Hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una condición en la cual la presión de la sangre en las arterias es constantemente alta. La hipertensión arterial puede dañar las paredes de los vasos sanguíneos, lo que facilita la acumulación de colesterol en las arterias. Esto puede llevar a la formación de placas de colesterol, estrechamiento de las arterias y reducción del flujo sanguíneo. La combinación de hipertensión arterial y colesterol alto también puede aumentar el riesgo de coágulos sanguíneos y complicaciones como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Algunas de las posibles consecuencias de la hipertensión arterial incluyen: 1. Enfermedad cardiovascular. 2. Daño a los órganos, enfermedad renal crónica, problemas de visión o incluso ceguera. 3. Problemas cerebrales, como demencia y deterioro cognitivo, entre otros. 2. Actividad física regular. Complicación 4. Enfermedad hepática. La enfermedad hepática se refiere a cualquier condición que afecte al hígado, como la hepatitis, la cirrosis o la esteatosis hepática. La enfermedad hepática puede afectar el metabolismo del colesterol en el cuerpo, lo que puede llevar
niveles elevados de colesterol en la sangre. Además, el consumo excesivo de alcohol, que es una causa común de enfermedad hepática, también puede aumentar los niveles de colesterol. La enfermedad hepática puede estar asociada a varios riesgos y consecuencias, que incluyen 1. Cirrosis 2. Insuficiencia hepática 3. Encefalopatía hepática 4. Ascitis, que es la acumulación de líquido en el abdomen 5. Varices esofágicas. Complicación 5. Xantomas. Los xantomas son depósitos de grasa amarillenta que se forman debajo de la piel debido al exceso de colesterol. Estos pueden aparecer en diferentes partes del cuerpo, como los codos, las rodillas, los tendones y los párpados. Los xantomas son un signo de hipercolesterolemia, que es un nivel elevado de colesterol en la sangre. Algunos de los riesgos asociados a los xantomas incluyen 1. Enfermedad cardiovascular 2. Pancreatitis. En algunos casos, los xantomas pueden formarse en el páncreas, lo que puede llevar a la inflamación del órgano y a la pancreatitis. 3. Enfermedad hepática. Algunas posibles consecuencias de los xantomas incluyen 1. Cambios estéticos. Los xantomas pueden ser visibles y causar cambios en la apariencia de la piel. 2. Dolor e incomodidad. 3. Complicaciones subyacentes, como hiperlipidemia, diabetes, enfermedad hepática o enfermedad de almacenamiento de líquidos. Recuerda que al final del video te daré algunos tips para prevenir el colesterol alto. Complicación 6. Pancreatitis. La pancreatitis es una inflamación del páncreas, un órgano ubicado en la parte superior del abdomen. Se ha observado que los niveles elevados de colesterol y triglicéridos en la sangre pueden aumentar el riesgo de desarrollar pancreatitis. Algunos de los riesgos asociados a la pancreatitis incluyen 1. Infección. Esto puede llevar a complicaciones graves como abscesos o sepsis. 2. Daño al páncreas. 3. Formación de cálculos biliares. 4. Complicaciones respiratorias. En casos graves la inflamación puede extenderse a los pulmones y causar dificultad para respirar o insuficiencia respiratoria. 5. Hemorragia. La pancreatitis aguda puede causar sangrado en el páncreas o en los tejidos circundantes. Esto puede llevar a la formación de hematomas o dobladillo. Algunas de las posibles consecuencias de la pancreatitis incluyen 1. Dolor abdominal 2. Problemas digestivos 3. Diabetes 4. Malabsorción de nutrientes 5. Formación de abscesos. Complicación 7. Diabetes tipo 2. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre. Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar niveles elevados de colesterol debido a la forma en que la diabetes afecta el metabolismo de las grasas. Algunos de los riesgos y consecuencias más comunes asociados a la diabetes. 1. Complicaciones cardiovasculares. 2. Problemas oculares. 3. Problemas renales. 4. Neuropatía diabética. 5. Pie diabético. 6. Hiperglucemia. 7. Complicaciones relacionadas con la salud mental. Mi regalo para ti son estos tips que te diré ahora. Algunos alimentos que puedes incluir en tu dieta son 1. Frutas y verduras. Estas son una excelente fuente de fibra y antioxidantes que pueden ayudar a reducir el colesterol LDL, colesterol malo. Algunas opciones saludables incluyen manzanas, bayas, naranjas, espinacas, brócoli y zanahorias. 2. Pescado rico en ácidos grasos omega 3. El salmón, la trucha, el atún y las sardinas son ricos en ácidos grasos omega 3, que pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL. Trata de incluir pescado en tu dieta al menos 2 veces por semana. 3. Legumbres. Los frijoles, lentejas y garbanzos son ricos en fibra soluble, que puede ayudar a reducir el colesterol LDL. Puedes agregarlos a tus ensaladas, sopas o guisos. 4. Grasas saludables. Opta por grasas saludables como el aceite de oliva, aguacates y nueces. Estas grasas pueden ayudar a aumentar el colesterol HDL. Si te ha gustado este video y deseas más consejos y recursos,
Asegúrate de suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para no perderte ningún